Buenos días, hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios porque ha manifestado su amor y gracia para nuestras vidas esta semana. Aunque algunas veces no lo podamos ver, el Señor continúa su obra en quienes le hemos aceptado y procuramos vivir en constante arrepentimiento, apartados del pecado, buscando agradar a Dios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de meditar en la primera petición que debemos hacer a Dios en nuestras oraciones, la cual es: venga tu reino. Aprendimos que para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas es necesario apartarnos del pecado y luego pedir a Jesucristo que sea el Rey de nuestro corazón, recordando que Él es un Rey que nos promete justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, además de la vida eterna. El día de hoy conoceremos del corazón de Dios a partir del resto de los tópicos de la oración que Jesús nos enseñó, y cómo también cada uno de ellos reflejan el reino de Dios. Nuestro Dios desea que le pidamos por nuestro sustento, por nuestro corazón y por fortaleza frente a las tentaciones en nuestra vida. Tengamos un corazón humilde el día de hoy para aceptar que tenemos un Dios que desea que le pidamos por nuestras necesidades. Leamos la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 11 al 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El mensaje de hoy se titula Venga tu reino, parte 3, el reino de Dios, provisión, perdón y protección. El versículo clave es el versículo 12. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Acompáñenme a orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites un domingo más escuchar tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias porque tú manifiestas tu amor, Señor, por nosotros, en darnos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en estas últimas semanas hemos podido meditar en los tópicos que tú nos has enseñado, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido, Padre, que tu reino, Señor, tiene cosas muy buenas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Ayuda a que nosotros podamos, sí, con nuestras mentes, aunque sean cortas, Señor, nosotros podamos entender, Señor, bastante, Señor, Padre, acerca de tu reino, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos ponerte a ti como nuestro único Rey, Señor. Bendice esta palabra del día de hoy, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla. Y sé tú guiando todo este tiempo, Señor. De verdad que te doy las gracias por todo. Y yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Parte 1. Dios, proveedor espiritual y material. Leamos el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego de pedir porque el reino de Dios venga y su voluntad sea cumplida en la tierra, Jesús nos enseñó a pedir a Dios por el pan. En este contexto, la palabra pan tiene su origen en el griego artos y hace referencia propiamente a pan de comer. Y en un sentido figurativo, a la provisión divina suplida por Dios. Podemos pensar en varios aspectos acerca de esta petición a nuestro Dios. Primero, este pan podemos referirlo como las necesidades materiales que podamos tener en la tierra. La comida contiene todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente.
Si una persona no come alimentos en un tiempo prolongado, su organismo comenzará a obtener la energía necesaria de otras fuentes. Eventualmente, la persona disminuirá de peso y tendrá consecuencias más graves a la salud como desnutrición. Nuestro Dios comprende la necesidad que tenemos diariamente de la comida. Por ejemplo, Elías, siervo de Dios, cuando la tristeza lo consumía, cuando temía por su vida, Dios lo proveyó de alimento. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Primera de Reyes 5:6. Jesús también suplió necesidades de comer de las multitudes cuando alimentó a 4.000 y 5.000 hombres. Dios no cree que solo seamos espíritu, sino que también somos carne. Aunque ciertamente la comida es necesaria para vivir, existe otro elemento por el cual el hombre es alimentado. Leamos Mateo 4:4. Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Es decir, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos creó y nos sostiene con su palabra. La palabra de Dios vivifica. Por comer la palabra de Dios fue que conocimos de nuestra realidad pecaminosa. Conocimos de Jesús y de cómo pagó por nuestra maldad. Y cómo ahora tenemos la esperanza viva en nuestros corazones de heredar el reino de Dios. Jesús les ha dado vida eterna a quien va a Él. Él es el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Aunque la comida física es necesaria para nuestras vidas, también lo es la comida espiritual. Una persona que no coma de la palabra de Dios estará malnutrida espiritualmente. Alguien en esta condición se encuentra vacío y recurre a saciar su hambre con otras cosas que no le agradan a Dios, como en el amor de las personas, el amor a las riquezas, la fornicación, las falsas doctrinas y filosofías humanas. Finalmente, todas estas cosas no saciarán su hambre. Nuestra hambre espiritual solo es saciada con Jesús. Nuestro Padre Dios entiende de manera integral nuestras necesidades. Al pedir por el pan diario de cada día, también estamos pidiendo por el pan espiritual, por recibir su palabra continuamente, principalmente por recibir a Jesús como el pan de vida, para así no tener hambre jamás, y renovar también diariamente nuestra relación con Él. Ese es el corazón de nuestro Dios, que desea que le pidamos por nuestro sustento físico y espiritual. Él es el único que puede mantenernos espiritualmente saciados. Un hombre puede tener dinero para comprar mucha comida y tenerla por toda su vida terrenal, sin que le falte. Pero si no comprende que no solo de pan vivirá el hombre, vivirá siempre con hambre. Jesús dijo en Juan 6:27, «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha señalado Dios el Padre». Jesús nos alimenta con su palabra. ¿Para qué estamos trabajando, hermanos? ¿Para la comida que perece o para la que a vida eterna permanece? Pensar en qué estamos invirtiendo
todo nuestro tiempo, esfuerzo y energía responderá a esta pregunta. Si es totalmente para el sustento físico, o parte de nuestro tiempo lo destinamos para tener recompensas eternas. Necesitamos trabajar para obtener el pan, hermanos. No podemos quedarnos sentados orando porque el pan venga a nosotros por sí solo. El Señor provee el trabajo necesario para obtenerlo. Pero recordemos que como necesitamos el pan físico, necesitamos también el espiritual. Oremos a Dios para que pueda sustentarnos de ambos. No busquemos provisión en otras cosas o personas. Dios quiere ser nuestra fuente de provisión. En lo personal, Dios me ha humillado enseñándome con la crisis de salud actual que ningún país puede proveer a mí y a mi familia de una completa seguridad en la vida terrenal. Porque aún así teniendo todas las cosas materiales necesarias, en cualquier momento podemos ser afectados por este u otro virus. Solo mi Padre Dios es mi proveedor. Me ha dado en su gracia la seguridad de la vida eterna. Podemos ver en este tópico de la oración del Señor que Dios es un Dios de provisión. La provisión es otra característica del reino de Dios. El Señor es proveedor de la vida eterna y del camino al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. De la misma forma, nos provee de un continuo perdón si vivimos en constante arrepentimiento. Es quien puede sanar nuestras más profundas heridas y enfermedades espirituales. Es decir, es nuestro proveedor de salud para nuestro corazón, mente y emociones. ¿Has podido experimentar recientemente la provisión de Dios en estas áreas? Para experimentarlo, debemos arrepentirnos y entregar eso a Dios con fe de que obrará. Demos gracias a Dios que en su amor y misericordia quiere sustentarnos y darnos sanidad en cada área de nuestras vidas. Parte 2. Dios nos provee de perdón. Leamos el versículo 12a. Y perdónanos nuestras deudas. La próxima petición a Dios es el perdón de nuestras deudas. La palabra deudas, dentro del verso, viene del griego opeilo, cuyo significado es algo que se debe y moralmente hablando se refiere a una falta. Con esta parte de la oración entendemos que Jesús nos exhorta a pedir perdón por nuestras faltas a Dios. Nuestras faltas a Dios son nuestros pecados. Quienes conocen a Jesús y le han recibido como Señor y Salvador, conocen y están seguros que todos sus pecados fueron llevados en la cruz. Primero de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero aún, conociendo a Cristo, cometemos pecado. Aún somos carne. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo nos redarguye y tomamos la decisión de luchar. El arrepentimiento diario, con medidas prácticas para alejarnos del pecado, es necesario en la vida de un discípulo de Jesús. Huir del pecado y de situaciones que lo favorezcan guarda nuestro corazón y agrada a Dios. Aún así, siempre habrá pecado en nuestra mente y corazón. Y es por esto que debemos de pedir sinceramente perdón a Dios por aquellos pecados que conocemos y los que no conocemos también. Aprendimos hace pocas semanas que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Debemos reconocer humildemente que tenemos fallas, que no somos perfectos, que no somos inmunes a las tentaciones de la carne.
Pensar esto es un grave error. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice 1 Corintios 10:12. Seamos humildes. Reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios. Confesémosle nuestros pecados. No una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez cada 2 días. Necesitamos el perdón de Dios diariamente para ser renovados y vivir una plena comunión con el Señor. Demos gracias a Dios que ahora tenemos el perdón de pecados mediante Jesucristo. Jesús dijo a los fariseos cuando perdonó los pecados de un paralítico y le sanó: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados porque murió por ellos. Debemos tener fe de que Dios perdona nuestros pecados si los confesamos a Él y nos arrepentimos. ¿Y en qué medida recibiremos ese perdón de Dios? El verso 12b dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí podemos notar que dentro de la oración del Señor es la primera petición que nos involucra de manera activa. Es decir, nosotros debemos pedir perdón por nuestros pecados y Él nos perdonará a la medida que nosotros perdonamos a quienes nos han hecho mal. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si un hermano viene a nosotros para pedirnos perdón, debemos tener la disposición de perdonar. El tema del perdón hacia los demás es un tema delicado y profundo. Dios quiere que perdonemos, pero eso no quiere decir que nos dejemos abusar y menospreciar una y otra vez por los demás. Que aceptemos que una persona peque contra nosotros repetidamente sin arrepentimiento. Eso no es lo que quiere Dios para sus hijos. Como aprendimos en la serie de mensajes de cómo amarnos a nosotros mismos como el Señor quiere. Para que pueda haber perdón, la otra persona debe arrepentirse sinceramente de su pecado. El perdón no es dejar que se aprovechen de uno. Si alguien presta dinero a una persona y éste a su vez lo malgasta y ahora no puede devolverlo, puede sentirse mal y pedir perdón. La persona podría perdonarlo. Quizás incluso pudiera cancelarle la deuda por completo. Sin embargo, eso no significa que tendría que estar dispuesta a prestarle dinero en el futuro. Otra de las cosas que no es el perdón es aprobar la ofensa o la falta del otro. Isaías 5:20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Perdonar no es aceptar las ofensas, ni tampoco los actos pecaminosos cometidos contra una persona. Adicionalmente, perdonar no es actuar como si la otra persona no hubiera cometido la ofensa. Eso no es perdonar. Porque si actuamos de esta manera, estaríamos dejando que la otra persona también siga con su conducta pecaminosa hacia nosotros y posiblemente hacia otros. A nivel ministerial, la forma de proceder con el pecado de algún hermano nos las enseñó Jesús. Leamos Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De esta forma, aún debe existir el perdón a ese hermano. Una forma práctica de saber que hemos podido perdonar a quien nos ha hecho mal es si hemos orado por esa persona. Si ya no tenemos ningún inconveniente al relacionarnos con ella y si en medio de nuestra relación se encuentra el amor de Cristo. Hermanos, esto debemos procurar, aunque sabemos que es difícil, pero el Señor nos los ha pedido. Que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Meditemos si actualmente tenemos algún conflicto con algún hermano o alguna otra persona. Y tomemos la decisión de perdonarla de corazón. Y tengamos la disposición a perdonar a alguien si viene a nosotros con un corazón arrepentido. Al tomar la decisión de perdonar a otros, el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El reino de Dios es uno de perdón y también uno de nuevos comienzos. Esto muestra el corazón de amor de Dios por nosotros sus hijos. Él desea que vivamos vidas en donde perdonemos las faltas de los demás hacia nosotros, recordando cómo también nosotros somos pecadores y somos continuamente limpiados por Él. Dios nos provee de protección. Leamos el versículo 13a. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación viene del griego periasmos y su definición abarca experimento o prueba. El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice: y no nos dejes caer en tentación. Jesús nos enseñó a orar para que no seamos tentados. Pero, ¿por quién somos tentados? Existen tentaciones de origen externo y de origen interno. Como origen interno se encuentra nuestro corazón. El mundo ofrece constantemente seguir los deseos del corazón, los sentimientos y las emociones. Muchos piensan que así es que se debe vivir. Las personas que piensan de esta forma no conocen la naturaleza del corazón humano. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El corazón puede ser de piedra, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Mateo 15:19. El corazón es el origen de nuestros pecados. ¿Debemos entonces confiar en nuestro corazón y seguir sus deseos? Debemos pedir a Dios que no nos meta en tentación, porque nuestro corazón buscará lo malo. Nuestro corazón está inclinado al pecado. Y hermano, Dios lo sabe. Él lo reconoce. Él incluso no te hará pasar por una prueba a la que no puedas resistir. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Dios es fiel y Él mismo provee la salida a las tentaciones que podamos sufrir. Por otra parte, las tentaciones externas a nuestro corazón pueden tener origen en espíritus malignos o el diablo mismo.
Pero hermanos, no es que ellos nos obligan a pecar. Nuestro corazón elige pecar frente a la tentación. Lo que debemos hacer es huir de aquellas situaciones que abran la puerta al pecado. Una fiesta, estar solo o sola con otra persona, intercambiando mensajes con alguien que no se debe, entre otras. Son situaciones que deben evitarse. Podemos orar a Dios que nos libre de caer en tentación, mas no podemos pretender pasar por esas situaciones intencionalmente creyendo que saldremos victoriosos, que ya no somos influenciadas por ellas. Debemos orar y apartarnos de todo lo que nos impulse a pecar, de corazón, mente y cuerpo. Con este tópico, vemos cómo Dios desea que le pidamos por ser libre de las tentaciones. Él es el único con poder para hacerlo, porque es soberano. ¿Y por qué quiere eso para nosotros? Porque nos ama y sabe el daño que hace el pecado en nuestras vidas. Sabe sus graves consecuencias. Cuando yo apenas había conocido de Cristo, pensaba que Dios era muy restrictivo con las cosas que yo podía hacer o no en mi vida. Yo no quería aceptar que el pecado traía consecuencias. Pensaba que Dios lo prohibía porque Él era Dios y ya. Con el tiempo, conociendo su palabra y viviendo las consecuencias de mi pecado, me di cuenta profundamente que lo que hacía y hace Dios en mi vida, alejándome del pecado, es protegerme de mi autodestrucción. Dios quiere que le pidamos que nos aleje de las tentaciones. Y si llegan, darnos fortaleza y una vía para pasarlas. La última petición del Señor es que Dios nos libre del mal y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. Debemos pedir protección a Dios del diablo, debido a que lo único que quiere para nuestras vidas es hurtar, matar y destruir. Principalmente, él actúa en el engaño. Juan 8:44b dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es más astuto que nosotros, hermanos. Por eso, debemos de pedir la protección de Dios. Un arma que tenemos para estar firmes frente a las acechanzas del diablo es la descrita en Efesios 6:11, la armadura de Dios. ¿Cómo se encuentra tu armadura espiritual en estos momentos? En tiempos difíciles es necesario que estemos fortalecidos para que no sea implantada en nuestros corazones la duda del amor de Dios. Recordemos que nada puede separarnos del amor de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El reino de Dios es un reino de protección para quienes hemos creído en Jesucristo. El resto del versículo 13b dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Finalmente, la oración a Dios termina con una alabanza, exaltando a nuestro Dios. Solo de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Solo Él es digno de ello. Hermanos, hoy aprendimos que el reino de Dios es de provisión de nuestras necesidades físicas y espirituales, de perdón de nuestros pecados
y los de los demás, demostrando el amor de Cristo por nuestras vidas. También que es un reino de protección frente a las tentaciones y las acechanzas del mal. Guardemos en nuestro corazón estas enseñanzas y anhelemos en nuestros corazones el reino de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido meditar hoy, Señor, en el resto de la oración que tú nos enseñaste, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestra fuente de provisión, Señor, tanto material como espiritual, Señor. Ayuda a que nosotros, Señor, podamos ir confiadamente, Señor, a pedir a ti, Señor, todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, Señor, que no busquemos, Señor, otras cosas, Señor, ni otras fuentes de provisión, sino que te busquemos, Señor, primeramente a ti, Señor. También te damos gracias, mi Dios, porque tú permites, Señor, Padre, protegernos, Señor, de las tentaciones, Señor, y también del mal, Señor, Padre. Ayúdanos a que nosotros podamos confiar, Señor, también que tú has perdonado nuestros pecados. Ayuda a que, aunque el tema del perdón, Señor, sea un tema complicado, Señor, y delicado, nosotros podamos profundizar cada vez más en tu palabra, Señor, para que seas tú trabajando en nuestro corazón y nosotros podamos aprender la manera correcta, Señor, de perdonar a los demás. De verdad que te doy las gracias por todo, mi Dios. Te pido que bendigas este día, Señor, Padre, donde podamos seguir glorificando, Señor, Padre, y alabando tu nombre. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús.